Saludos combativos, como me enseñó doña Beatriz. Hoy es viernes 21 de noviembre del 2025. Se están cumpliendo 1202 días del gobierno del cambio, del primer gobierno progresista perteneciente al pueblo colombiano. El primer gobierno que le ha dado vida a la Constitución de 1991. Les damos las gracias eternas, totales e infinitas a todos ustedes y les decimos bienvenidos una vez más aquí a Colombia con C de cambio, con C de campesinos, con C de Colombia, carajo. También con C de constituyente. A propósito, ¿qué pasó con la constituyente? ¿Qué pasó con las firmas? Y otra cosa, estamos pendientes, estoy revisando la cuenta de Carolina Corcho, de María José Pizarro, de Iván Cepeda. ¿Qué pasó con la decisión del CNE? ¿Qué pasó con la inscripción de los candidatos del pacto? ¿Qué ha pasado con esas tutelas? Estamos aquí esperando. Otro día más que pasa. Otro día más que pasa y crece, por supuesto, la preocupación. ¿Qué va a pasar con nuestros candidatos? Es que de verdad es preocupante, no veo tampoco citación a las calles, nada de eso. Un día menos. Pero bueno, vamos a comenzar el video por la misma línea que terminamos el video del día de ayer, tratando de mostrar cosas positivas. Es el llamado a que se muestren los logros y los avances que se están dando en este gobierno del cambio, ¿no? El gobierno de Gustavo Petro. Entonces quiero comenzar por esa línea y aprovechando que RTVC Noticias también ha publicado 10 logros claves del gobierno del presidente Gustavo Petro en el año 2025. Estamos ya próximos a cerrar el año. Cerrará el año entonces Colombia con una economía que vuelve a crecer, una inflación estabilizada, avances en paz y una agenda internacional activa mientras se consolidan las reformas rurales, sociales y ambientales. Repetimos, estamos en la página de RTVC Noticias. Ahí vemos a Gustavo Petro con una tacita de café. En 2025, el presidente Gustavo Petro enfrentó uno de los años legislativos más complejos de su mandato y no ha terminado. Ojo, que todavía no ha terminado. Con un Congreso fragmentado, una oposición que desplegó estrategias diversas y en ocasiones cuestionadas para frenar las transformaciones sociales. Aún así, el Ejecutivo mantuvo su apuesta por transformar pilares estructurales del país: la reforma laboral, la transformación al sistema laboral, la transformación al sistema pensional y la transformación al sistema de salud. El panorama ha sido complejo. La reforma laboral, la transformación al sistema laboral logró abrirse paso tras meses de bloqueo y fue aprobada por el Senado el 17 de junio con 57 votos a favor y 31 en contra. La transformación al sistema pensional, respaldada en la Ley 2381 del 2024 y presentada por el gobierno como un avance de equidad, quedó en manos de la Corte Constitucional, que evalúa supuestos vicios de trámite antes de autorizar su entrada en vigor. Se acabó el año y tampoco han solucionado nada, ¿no? La transformación al sistema de salud, una de las más ambiciosas del periodo, quedó detenida por la exigencia al Ministerio de Hacienda de certificar su sostenibilidad financiera. Para algunos sectores, el bloqueo institucional es evidente. Eso es clarísimo. Y en medio de todo este pulso político, el gobierno no ha frenado su agenda social. A pesar de los tropiezos legislativos, la economía vuelve a crecer. Avanzó la transformación agraria, se fortaleció la diplomacia basada en derechos humanos, Colombia recuperó protagonismo internacional y se consolidaron frentes claves de seguridad, transición energética y la lucha contra el narcotráfico. Los siguientes 10 logros permiten trazar un balance del año, de un año decisivo, marcado por disputas institucionales, pero también por avances sustantivos que dan forma al proyecto de transformación que impulsa nuestro presidente Gustavo Petro. Entonces, según RTVC Noticias, repetimos, estamos en esa página, basándonos para mostrar 10 aspectos positivos. Primero, el crecimiento económico y el empleo. La economía se acelera. El indicador más reciente del DANE muestra que el PIB colombiano creció 3.6% en el tercer semestre de 2025, frente al mismo periodo del año anterior, con una aceleración de 1.2 puntos porcentuales frente al segundo trimestre, una dinámica que el país no veía desde el año 2022. En paralelo, el índice de seguimiento de la economía para septiembre registró un crecimiento anual de 4%,
lo que confirma que la actividad productiva se viene recuperando después del enfriamiento entre el 2023 y el 2024. En materia de empleo, los últimos boletines del DANE muestran que la tasa de desempleo nacional se ha mantenido alrededor de un dígito, con una reducción importante frente a los picos de la pandemia y los primeros años de reactivación. Para septiembre, el desempleo urbano femenino se ubicó en 9.6% y el masculino en 7.1%, lo que indica una brecha de género persistente, pero un mercado laboral más dinámico que entre el 2020 y el 2022. Comercio, hoteles, restaurantes, administración pública, educación y salud se consolidan como sectores intensivos en empleo, mientras la industria manufacturera muestra repuntes moderados coherentes con el crecimiento de 4.1% reportado para el tercer trimestre. Y el segundo punto que destaca RTBC Noticias y que lo hemos visto, nosotros tratamos de darle visibilidad a todos estos avances, ¿no? A toda esa inversión histórica que se está dando en infraestructura educativa. Ya vemos que incluso esta derecha se burla de todo lo que se avanza en este tema de infraestructura educativa. Bueno, en todo, ¿no? Pero entonces vamos a hablar de educación y de la infraestructura educativa. Más allá de la gratuidad en la matrícula, el énfasis de 2025 ha estado en la infraestructura física de la educación pública. Infraestructura física de la educación pública. Colegios nuevos, ampliaciones, mejoramientos de sedes rurales y transporte escolar. De acuerdo con información del Ministerio de Educación en el marco de los programas de reactivación territorial, este año se ha alcanzado la cifra de 8.400 obras. 8.400 obras entre infraestructura educativa y dotación rural, lo que incluye construcción, adecuación y mejoramiento de planteles en todo el país. 8.400 obras. Se completaron 7.151 proyectos escolares desde nuevas aulas hasta ampliaciones y dotaciones, al tiempo que mantiene en ejecución 1.220 obras adicionales en sedes rurales y urbanas. 1.220, no son una, ni dos, ni tres, vea. 1.220 obras adicionales que dará un total de 8.400 obras en infraestructura educativa. Un dato importantísimo, me parece a mí. La intervención no se limita entonces a la escuela básica y media, la educación superior también dio un salto inédito. De 19 proyectos universitarios en 2022 se pasó a 130 iniciativas en 25 departamentos, lo que permitirá abrir 270.000 cupos nuevos en regiones históricamente excluidas. Ayer vimos, por ejemplo, el tema en La Guajira, ¿no? El tema en El Plateado. En total, la inversión acumulada supera 1.8 billones y alcanza a más de 2 millones de estudiantes en todo el país. Estas inversiones se articulan con la estrategia de cerrar brechas urbano-rurales y avanzar en una jornada única donde la infraestructura lo permita. La apuesta oficial ha sido concentrar recursos en municipios históricamente rezagados, en regiones afectadas por el conflicto y en zonas de sustitución de economías ilegales. Aunque todavía no hay un balance consolidado del año, sí se evidencia un cambio de escala. El volumen de proyectos en ejecución supera ampliamente el promedio de la década pasada, según los propios reportes del sector educación y de los planes de inversión territorial. Otro tema muy importante. Tercer punto, la inflación controlada y la estabilidad en los precios. Aquí yo tengo que decir algo que precisamente pues he visto, ¿no? Trata de a su forma, ¿no? Y en medio de todo pues ver el tema de los precios, ¿no? Es imposible no hacer una comparación, por ejemplo, en mi caso, con los precios en España. Muchas cosas aquí son mucho más caras. Como también he visto que cuestiones de tecnología, aparatos, cámaras, estos micrófonos y estas cosas, muchas veces son más baratas aquí en Colombia. Pero una pregunta que nos hacemos todos es, bueno, listo, estamos viendo que el dólar está por el piso, digámoslo, ¿no? Una cifra histórica. El dólar, esos que pensaban que iba a llegar a 10.000, pues se quedaron con los crespos hechos, ¿no? Pero aquí pasa algo. Entonces, si el dólar baja y yo hoy quiero ir a comprarme unos zapatos, Adidas, por ejemplo, unos tenis, sí, que quiero comprarme unos tenis precisamente, entonces el dólar baja. ¿Por qué el precio de los tenis importados no bajan? No sé si esté pecando de ignorante,
Pero pienso yo, ¿no? Que si baja el dólar, pues los zapatos también tienen que bajar, los pantalones, todos los equipos y todo lo que es importado. Pero va uno y mira, y no señor, los precios no han bajado. En eso no sé si hay alguna forma de que se controle esto, porque es increíble. Lo mismo pasa con las frutas, los productos, ¿no? Uno ve que en Corabastos o ve en redes los precios, cómo han bajado, la explosión del campo, y va uno a comprar. Oiga, y sigue costando lo mismo, antes incluso hasta más. Por ahí ve a veces uno, ayer en estos días he visto uno por aquí abajo, un muchacho que vende 3 aguacates por 5,000. Eso es así la gente comprándole. 3 aguacates por 5,000 pesos y aguacatotes, esos mantequilluditos deliciosos. En esos puntos pues se ve, pero en las superficies, en los supermercados, Fruver incluso, no bajan los precios. No, que es que está en una zona donde, o que vaya al sur y que en el sur, hablo de aquí de Bogotá, en el sur es más barato. Bueno, eso no lo puedo decir con precisión porque pues no he ido a mirar. Pero lo que uno ve por acá es eso. Entonces el colombiano de a pie, sí está viendo toda esta inflación controlada representada en su bolsillo. Sí se va a poder ahora en diciembre que le rinda más la platica. Y por supuesto, si rinde más la platica, pues la gente compra y sigue esa reactivación económica. Es algo que puede sonar ridículo, pero es así. ¿Por qué los zapatos no bajan? ¿Por qué siguen manteniéndose los precios? Y ahora en diciembre pues aprovechan para especular también con los precios y obtener ellos una mayor ganancia, ¿no? Pero el bolsillo del colombiano de a pie, en el bolsillo sí se ve reflejado esa reducción de precios. Es un planteamiento que hago, ¿no? Listo. Tercer punto. La inflación entonces controlada y la estabilidad en los precios. Después del pico de inflación que alcanzó 13.25 anual en marzo del 2023, la inflación en Colombia ha venido descendiendo de forma sostenida. Según el DANE, el reporte en octubre del 2025, la variación anual del IPC se situó en 5.51, prácticamente menos de la mitad de los niveles observados en 2022, por debajo del 9.28 con el que cerró 2023. Este comportamiento significa que aunque el costo de vida sigue siendo un desafío para los hogares, la presión sobre los precios se ha moderado. Rubros como alimentos y bienes básicos muestran variaciones mucho más bajas que hace 2 años. Eso toca comprobarlo, no sobre el papel. Eso toca ir a mirar el control de los precios, la estabilidad en esos precios, lo que ha permitido entonces cierta recuperación del ingreso real. Ese punto, de verdad, hay que revisar cuál es el organismo encargado de controlar el tema de los precios, ¿no? Bueno, cuarto, Colombia como destino turístico en consolidación en mercados internacionales. El turismo, eso sí lo hemos visto, también con nuestros propios ojos, el turismo se ha consolidado como uno de los motores de ingreso de divisas. Lo vimos y lo decimos en mi viaje anterior, el avión en que yo llegué, lleno de europeos, de españoles en nuestro caso, el avión en el que llegó mi hijo por la misma línea, el avión en que se fue mi hijo, lleno también de turistas que habían estado acá en Colombia, el avión en el que yo me fui, también lleno de turistas que habían estado acá en diciembre, en fin. Y lo mismo ocurre, yo me fui de acá en febrero, vuelvo en septiembre, y en septiembre vuelvo y veo la misma tendencia, turismo, y turismo del que yo pues siempre hago fuerza, ¿no? De allá, que escucha uno tanto en Europa, Colombia, yo quiero ir a Colombia, las lunas de miel, yo quiero ir a Cartagena, pero se terminan yendo para Punta Cana por temas de seguridad. Eso lo hemos visto, y una prueba fue el tema de la entrada con Mateo. Cuando fui a mirar la fila de colombianos, la fila de europeos, oiga, era más corta la fila de colombianos que la fila de europeos para entrar aquí y pasar por migración. Y eso es un avance grande, ¿no? Queremos un turismo controlado, un turismo no depredador, y tampoco queremos ese turismo sexual que también se ve muchísimo. Entonces, el turismo se consolida como uno de los motores de ingreso de divisas. Las cifras oficiales muestran que Colombia superó los máximos históricos de visitantes no residentes en 2024 y que la tendencia se mantiene en 2025, con flujos crecientes de viajeros desde Norteamérica. Sabemos que es el principal flujo de turistas. Llegan de Estados Unidos, gringos, aquí a unos a estar bien, y otros ya sabemos a qué es que vienen, ¿no? Y los han capturado muchos en la migración Colombia cuando llegan, ¿no? Cuando pretenden entrar al país.
Eso se ha visto también, muchas detenciones de esa gente que viene aquí es a otras cosas, ¿no? Entonces, desde Norteamérica, también desde Europa. En Europa es que queremos enfocarnos y que suba esa tendencia de gente que venga aquí a nuestro país, que vienen y se van enamorados, como les contaba a ustedes con el tema de los suecos que conozco, que han visitado Colombia y enamorados de Colombia. Incluso no puede vivir sin el bocadillo veleño. Se va a jugar golf. Es un sueco que le encanta el golf y allá en Málaga hay muchos campos de golf, eso también la llaman la costa del golf, un turismo que llega a partir de septiembre y lo vemos al sueco con su bocadillo veleño en el bolsillo. Eso es impresionante. Y vemos también al sueco limpiando los vidrios con papel periódico. Eso también, cuando él me vio que yo limpiaba con periódico, decía, pero tú estás loco. Y después mira, oiga, qué buen resultado. Y aparte pues se ahorra el tema del papel, ese papel de cocina con el que utilizan para limpiar los vidrios. Incluso hasta los vidrios del carro los ha limpiado con, y se lo digo, eso es verdad, los ha limpiado con periódico. Colombianaditas. Entonces decíamos viajeros desde Norteamérica, Europa, mercados emergentes como México y Brasil. El Ministerio de Comercio ha resaltado que el turismo es ya una de las principales fuentes de divisas del país, solo detrás del petróleo y del carbón. A corte de julio del 2025, Migración Colombia reportó más de 10 millones de movimientos de viajeros, entradas y salidas en el año, con una participación importante de turistas internacionales y colombianos residentes en el exterior. La marca País Colombia, el país de la belleza, ha continuado su despliegue en ferias internacionales, campañas digitales y espacios icónicos como el Times Square Garden de Nueva York, reforzando la imagen del país como destino de naturaleza, de cultura, de paz. Este posicionamiento se traduce en empleos en hotelería, gastronomía, transporte y guianza, especialmente en regiones que antes estaban asociados a la guerra y hoy apuestan por el turismo comunitario. Muy buenos sus datos. Quinto, la lucha contra el narcotráfico. El gobierno consolidó uno de sus principales logros en materia de lucha contra el narcotráfico con resultados verificables en reducción de cultivos, sustitución productiva y presión sobre las economías ilegales. El crecimiento de los sembrados de coca cayó al 3.4%, una desaceleración significativa frente a los incrementos superiores al 60% registrado en años anteriores. El Programa Nacional Integral de Sustitución avanzó hacia acuerdos colectivos con 64.894 familias apoyando con 518.000 millones de pesos en inversión y la expansión de nuevas cadenas productivas. 14.300 hectáreas de cacao, 1.900 de ají, 840 de vainilla, 110 de cardamomo, 482 de acai, todas con proyección agroindustrial. A esto se suma la formalización de 4.008 hectáreas por parte de la Agencia Nacional de Tierras, 7 veces más que el promedio anual del gobierno anterior. En materia de seguridad, las autoridades registraron cifras históricas que consolidan este logro. En lo corrido del 2025 se incautaron 707.904 kilos de polvo blanco, un incremento del 10% de estas incautaciones de emprendimientos. Ahorita vamos a ver que se les cayó un emprendimiento grandísimo, como lo vieron por ahí en el título del video. ¿Qué más dice? Las operaciones de policía y fuerzas militares dejaron 14.347 capturas, neutralización de 3.683 integrantes de grupos armados ilegales. 14.000 capturas, neutralización de 3.683, o sea, wow. De grupos armados ilegales, entre ellos las estructuras del Clan del Golfo, las disidencias de las FARC, redes de delincuencia organizada y el ELN. Impacto económico estimado de estas acciones supera los 28.000 millones de dólares en Europa y 21.000 millones de dólares en Estados Unidos. Cifras que consolidan este balance como uno de los avances más significativos del año en la política de drogas. Política exterior basada en derechos humanos. En 2025, la política exterior de Colombia se ha caracterizado por un discurso frontal en defensa de los derechos humanos, incluso cuando ello ha supuesto tensiones con potencias que permiten crímenes contra la humanidad. El presidente Gustavo Petro ha denunciado reiteradamente las acciones militares de Israel en Gaza como un genocidio, ha respaldado iniciativas ante la Corte Internacional de Justicia y ha encabezado la petición de un alto al fuego permanente, ubicando a Colombia en el bloque de países que reclama mayor
protección a la población civil palestina. En esa misma línea, el gobierno ha defendido la soberanía marítima y territorial de Colombia en el Caribe, rechazando las acciones militares de Estados Unidos, que ha causado más de 80 muertes de civiles con su estrategia de bombardear embarcaciones civiles señaladas de traficar drogas hacia dicho país. Gustavo Petro emprendió una campaña internacional en defensa de la vida y el derecho internacional, que se sumó al respaldo de organizaciones de derechos humanos, la ONU, gobiernos como Francia y el Reino Unido, además de congresistas demócratas que han intentado frenar los abusos de la región. En la región, el jefe de Estado logró unir a América Latina en torno a exigir el fin de la escalada militar en el Mar Caribe y una relación con Estados Unidos entre iguales, centrada en la lucha conjunta contra el cambio climático y la reforma del régimen mundial de drogas. Además, se ha emprendido una campaña para consolidar las relaciones con el continente africano, enviando misiones diplomáticas hacia esta región. De igual manera, se busca estrechar los lazos con territorios como Palestina y Haití, países que hoy celebran la solidaridad de Colombia con su población. Muy bien. 7. Relaciones con China y el mundo árabe, un liderazgo internacional. En paralelo a la relación con Estados Unidos, Colombia ha fortalecido sus vínculos con China y el mundo árabe y ha asumido un papel más activo en los foros multilaterales. La elección de Colombia como país invitado de honor en la CIE de 2025 en Shanghái es una muestra del interés de Pekín en profundizar el comercio, la inversión y la cooperación tecnológica con el país, particularmente en agroindustria y en energías limpias. En el mundo árabe, el gobierno ha intensificado contactos con países del Golfo y el norte de África, tanto en materia energética como en fondos climáticos y proyectos de infraestructura. El 2025 también ha sido clave por la cumbre CELAC, Unión Europea, realizada en la hermosa Santa Marta, donde Colombia ejerció la presidencia pro tempore de la CELAC y promovió compromisos en transición energética justa, financiación climática y grandes proyectos de infraestructura, tecnología y telecomunicaciones. A esto se suman las intervenciones del presidente en la Asamblea General de la ONU, la preparación de la COP30 en Belén, Brasil, insistiendo en reformar la arquitectura financiera internacional para que los países del sur global puedan enfrentar la crisis climática sin sacrificar su propio desarrollo. 8. Es largo, pero tenemos que darle visibilidad a estas cosas. De verdad que me voy a empecinar pues en mostrar cosas positivas como lo hemos venido haciendo desde hace mucho, pero de pronto un poco más amplio estos temas. Entonces, la reforma agraria, la tierra para los campesinos y las comunidades rurales. Y aquí cuando hablamos de reforma agraria, por supuesto, estamos ante uno de los puntos neurálgicos del programa del gobierno. De acuerdo con datos presentados a finales del 2024 y que han seguido creciendo en 2025, el gobierno reportó haber canalizado alrededor de 852.000 hectáreas entre tierras compradas, recuperadas y formalizadas para los campesinos, para las comunidades étnicas y las víctimas del conflicto. En una reciente visita a Córdoba, Gustavo Petro afirmó que la Bolsa Común de Tierras ya se aproxima a 1 millón de hectáreas cuando se suman los predios comprados por la Agencia Nacional de Tierra, los bienes en extinción de dominio administrados por la SAE y las tierras entregadas por sentencias de restitución. Esa bolsa debe convertirse en adjudicaciones efectivas para familias campesinas, pueblos indígenas y comunidades negras, lo que implica acelerar los procesos de escrituración, acompañamiento técnico y el acceso al crédito. Aunque la meta de 3 millones de hectáreas para el cuatrenio aún está lejos, 2025 marca el año en el que se pasa de la acumulación jurídica de tierras a una presión mayor por la entrega efectiva en el territorio, y mientras tanto también vemos en el Congreso cómo tienen detenida también y se burlan y rompen el quórum y hacen todas sus estrategias leguleyadas y todas sus jugaditas macabras para que la reforma agraria tampoco avance. Recordamos entonces 65-100, ya no 55-86. Necesitamos llenar ese Congreso de gente decente para que no nos pase todo lo que ha ocurrido en este gobierno, que vemos cómo impidieron. No sabemos si de aquí a que se termine el gobierno de Gustavo Petro puedan avanzar. La posición de nosotros no es optimista. Impidieron todo por lo que nosotros votamos. Y aún así el gobierno, como lo decimos, esa audacia de Gustavo Petro se ha dado las mañas para poder implementar transformaciones importantes en nuestro país. Pero ¿qué hubiera sido si hubiéramos llenado ese Congreso de gente decente, si hubiéramos llegado a cumplir ese 55-86? El avance hubiera sido
impresionante. Así que ahí también tenemos culpa. Yo hice la tarea, muchas personas no le hicieron la tarea y es una brecha muy grande entre la elección de Gustavo Petro y la votación que se obtuvo en el Congreso. Gustavo Bolívar ha hablado este año de 5 millones, nosotros decimos podemos ser mucho más ambiciosos y podemos llegar a 65, 100. Más de 5 millones, dice Gustavo Bolívar, para lograr el 55-86. Nosotros decimos 8, 9, 10 millones de votos para esas listas al Congreso. ¿Por qué no? ¿Por qué no? De pronto sueno latoso con eso, pero me he propuesto a decirlo. Y también, por supuesto, la elección de alcaldías y gobernaciones, no más esas mafias políticas que existen en los diferentes departamentos, y lo hemos visto en estas elecciones, las elecciones de alcaldías, como las principales ciudades del país quedaron en manos del uribismo. Eso tampoco puede ocurrir. Eso tampoco puede ocurrir, y hemos visto también cómo ha sido la relación con estos departamentos y con estas ciudades capitales que han tenido o que tienen en este momento alcaldes uribistas. Es importante ese tema. Bueno, 9º punto, la reducción histórica de homicidios y recuperación del control territorial en 2025. En 2025 el gobierno consolidó uno de los avances más significativos en seguridad en los últimos años, la reducción sostenida de homicidios y el fortalecimiento del control territorial en amplias zonas del país. Según cifras oficiales, 491 municipios registran tasas de homicidios por debajo del promedio mundial. 123 no reportan un solo homicidio en los últimos 3 años, un resultado asociado a la combinación de presencia institucional, acciones operativas focalizadas y las estrategias de paz urbana impulsadas desde el inicio del mandato. La ofensiva contra las estructuras armadas ilegales dejó a 1.404 combates, 13.666 neutralizaciones, con solo un 4% de muertes en combate, lo que refuerza el enfoque de capturas sobre la letalidad. Gran parte de los menores reclutados que aparecieron en estas operaciones fueron recuperados y entregados al ICBF, a sus familias o a comunidades indígenas, en aplicación estricta del derecho internacional humanitario. Y como 10º punto, traemos entonces la reducción de la pobreza energética y el avance de Ecopetrol en la transición. En 2025 el gobierno logró que más de 300.000 colombianos salieran de la pobreza energética, según el índice multidimensional de pobreza energética, que bajó de 16.1 a 15.4%. El presidente Gustavo Petro destacó que la meta es llegar a 1.5 millones de personas con el programa Colombia Solar, que financia hasta el 60% de sistemas fotovoltaicos para hogares y pequeños negocios populares. Ecopetrol, a su vez, se consolidó como eje de la transición energética, adquirió 0.6 gigavatios en proyectos solares por 157.5 millones de dólares y participó en la primera subasta de energía eólica offshore del país, que proyecta instalar 1 gigavatio en el Caribe hacia 2040. Estos avances, junto con ingresos por 29.8 billones y un margen operativo del 41%, fortalecen la capacidad del Estado para expandir energías limpias y reducir brechas en los territorios más afectados por la pobreza energética. Entonces podemos decir, y tomamos aquí también estas palabras de RTBC, que estos 10 logros muestran un país en proceso de reordenamiento económico, social y político. La economía recupera el ritmo, la inflación volvió a niveles manejables y sectores como el turismo y las exportaciones ampliaron su alcance, mientras la reforma agraria, la transición energética y la agenda de paz avanzan con resultados verificables en territorios históricamente rezagados. Aún quedan muchas metas por cumplir, metas estructurales, como la ampliación de tierras productivas, la consolidación de la seguridad, la reducción profunda de la pobreza energética, procesos que requieren continuidad más allá de un solo gobierno. Sin embargo, a noviembre del 2025 los indicadores muestran que el país dejó atrás la desaceleración que dejó la pandemia y sostiene una agenda de transformaciones que ya tiene efectos visibles en la economía real, el campo, los territorios y la proyección internacional de Colombia. Listo, 10 puntos. Que se nos alargó el video, no nos importa, qué pena con ustedes, pero estas cosas tenemos que destacarlas. Y estas cosas también, como muchas veces lo digo, en esos debates que hay en la calle.
En esos debates, cuando se montan en un bus, se montan en un taxi, cuando se quieren tomar un tinto y encuentran un señor que no está enterado de las cosas, con decencia, sin violencia, pero que nos sirva a todos para argumentar con datos reales cuál es la realidad del país y combatir así esa desinformación. Repito, se hace largo, se hace incluso de pronto tedioso, no sé si alguno de ustedes haya adelantado, pero esto hay que darle visibilidad al máximo. Entonces, por eso seguiremos por esa línea de dar visibilidad a las cosas positivas y que por parte del gobierno también pues inicien una campaña de publicidad efectiva, porque la gente, nosotros lo sabemos, lo transmitimos, pero allá en la calle la gente no sabe. Y no es ser alarmista, no es ser exagerado, no es ser pesimista, no es ser criticón, no. Pero, hombre, ¿cómo es que las cosas hermosas que se están dando, estos datos históricos, muchos de ellos, sumado con la plata que se están ganando todos estos de la derecha que van en contra del gobierno? Porque siguen apareciendo datos, el éxito, la bolsa de valores, el grupo Aval, en fin, ganando billete y no cualquier billete. Pero por otro lado, entonces vemos cómo los medios de esos mismos que están ganando billete, pues dicen ataquemos al gobierno y ahí está la estrategia macabra que hacen. Entonces, daremos visibilidad aquí en Colombia con C al tema de las buenas acciones que ha hecho el gobierno del cambio, el gobierno de Gustavo Petro. Bueno, pero entonces avancemos, continuemos con nuestro video. Y anteriormente, pues les decía, oiga, se están quedando sin billete, ¿no? Siguiente temita. Histórica, alerta. Cae uno de los más grandes emprendimientos. Y se están quedando sin billete para las elecciones, ¿no? Dice Gustavo Petro, alerta la incautación más grande de la Policía de Colombia en la última década. 14 toneladas de polvo blanco incautadas. Oiga, ¿y cuántos muertos se dieron en esta operación? Ni uno. Ni un muerto. Eso se dio en el puerto de Buenaventura. Entonces nos preguntamos nosotros, ¿qué pensará el Colorado del Norte? Atacando unas lanchas. ¿Dónde piensan llevar o dónde pensaban llevar 14 toneladas de polvo blanco? ¿No será en un barco más grande? ¿En esos barcos gigantes? Y atacan una lancha. Que muchas veces lo que ni son pescadores. ¿Esto? ¿Qué pensará el Colorado del Norte? ¿Y cómo estarán por ahí, por ese lado, no? Con tanto emprendimiento que por eso es que es increíble. Cogen a misilazos unas lanchas, pero los grandes buques mercantes, ¿qué? Eso le siguen entrando allá, ¿no? Eso es puro zafarrancho y eso es lo único que decimos nosotros, ¿no? Y que bueno, todos lo decimos. Eso lo que van es por el petróleo de Venezuela. Eso les importa un carajo el tema del polvo blanco. Si no, y vea, sin un muerto, 14 toneladas. Tas, en tu cara, Colorado del Norte. Y precisamente de esas ejecuciones extrajudiciales en el Caribe y en el Pacífico, Colombia ha presentado una queja formal ante la Organización de Estados Americanos, OEA, por los ataques militares realizados por Estados Unidos contra embarcaciones presuntamente vinculadas al narcotráfico en el Caribe y el Pacífico, argumentando que estas acciones contravienen el derecho internacional. Denuncia entonces Colombia una queja formal ante la Organización de Estados Americanos, OEA. Entonces, tomémonos unos minutos también para escuchar lo que vamos a escuchar a continuación. Y se trata de la contundente intervención del embajador de Colombia ante el Consejo Permanente de la OEA, oficial, Luis Ernesto Vargas, sobre ese bombardeo de lanchas en el Caribe y en el Pacífico. Escuchemos. De abordar los desafíos, convencido de que la OEA
debe abordar los desafíos más urgentes de la región. La delincuencia organizada transnacional es una amenaza común que afecta a todos los estados, sin distinción política o ideológica, y asimismo debe ser enfrentada, sin distinciones políticas o ideológicas. Mi país ha vivido por décadas los efectos devastadores del crimen organizado, el sufrimiento humano, la afectación de la institucionalidad y la inseguridad. Para enfrentar ello, el gobierno del presidente Gustavo Petro ha reafirmado que se debe combatir, pero dentro del marco del derecho internacional de los derechos humanos, en el multilateralismo al cual se ha aludido hoy por las panelistas y en el respeto por la vida. Este convencimiento ha llevado al gobierno del cambio del presidente Gustavo Petro a redoblar la lucha contra las organizaciones criminales transnacionales, con resultados sin precedentes en la historia y en el mundo. Y quiero que se fijen bien en estas cifras, todas están a disposición de los organismos competentes para ello. Desde el 7 de agosto del año 2022, cuando tomó posesión del cargo de presidente, hasta el 30 de septiembre de 2025, Colombia, a través de las fuerzas militares de las cuales es jefe supremo, comandante en jefe, el presidente Gustavo Petro, ha incautado 2.652 toneladas de cocaína. Eso, señor presidente y señoras y señores, son 2.652.000 kilos de cocaína, equivalentes aproximadamente a 26.000 millones de dosis, y cuestan la friolera de 235.000 millones de dólares que ha perdido el narcotráfico en este tiempo. Eso explica la persecución contra ese comandante en jefe de las fuerzas militares. Y esos resultados se han dado sin necesidad de causar muertes. Se ha dado la incautación con la plena prueba del alijo correspondiente y el juzgamiento a quienes la transportaban, porque la idea es perseguir fundamentalmente a los capos del narcotráfico, como aquí también lo dijo alguna de las panelistas. También ese gobierno del presidente Petro ha fortalecido la cooperación internacional, el Grupo Conjunto contra el Crimen Organizado, creado en 2023 e integrado actualmente por 9 países, ha logrado desmantelar redes criminales, aumentando la captura de cabecillas, líderes y la incautación de drogas, armas y dinero. La colaboración efectiva produce resultados reales. Señor presidente, estos avances reflejan la política de Colombia contra la DOT, de que estamos hablando, basada en 2 pilares: el respeto al derecho internacional, incluido el derecho internacional de los derechos humanos, y la acción colectiva frente a amenazas que trascienden fronteras. En este contexto, compartimos con preocupación los recientes pronunciamientos de los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos y la declaración del Alto Comisionado de Naciones Unidas, que alertan sobre ataques militares en el Caribe y el Pacífico contra embarcaciones presuntamente vinculadas al narcotráfico. Estos señalan que se trata de operaciones letales que no se ajustan al derecho internacional de los derechos humanos, ni a la Carta de la ONU, ni al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Es por esto que hoy Colombia expresa una vez más su rechazo y condena a este tipo de ataques unilaterales. La lucha contra el narcotráfico no autoriza a ningún Estado a actuar al margen del derecho internacional. La delincuencia organizada transnacional es un asunto de aplicación de la ley, no un escenario de guerra. Las embarcaciones sospechosas no son objetivos militares y la fuerza letal solo es legítima como último recurso ante una amenaza inminente. Y no estamos en manera alguna diciendo que es que vayamos a dejar de combatir. Las cifras que he dado demuestran que ha sido el país que más ha combatido el tráfico de estupefacientes en la historia.
Colombia sabe que no existen atajos. Las respuestas militarizadas, unilaterales y descoordinadas no reducen el poder del crimen organizado. Por el contrario, la fortalecen, aumentan la violencia, erosionan la cooperación y ponen en riesgo a la población civil. Una estrategia sostenible exige prevención, justicia, desarrollo y cooperación internacional basada en la confianza y el respeto por la soberanía de los pueblos. En este sentido, quisiera recordar lo que los estados del hemisferio convinimos más recientemente en la resolución de la Asamblea General de este año, la 3028, sobre promoción y protección de los derechos humanos, adoptada en la 54ª Asamblea General de la OEA, que toda medida contra la delincuencia organizada debe adoptarse en pleno respeto de las obligaciones internacionales en derechos humanos y siguiendo los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y no discriminación, y siempre bajo la observancia de las garantías procesales mínimas. Actuar por fuera de estos parámetros afecta gravemente los derechos humanos, debilita la confianza mutua y compromete la estabilidad hemisférica. Finalmente, Colombia subraya que el diálogo y la diplomacia son esenciales. Son la base para construir soluciones sostenidas. Nuestros desafíos comunes no se resolverán desde la confrontación, sino desde el entendimiento y el compromiso inequívoco con la legalidad internacional. La vía para derrotar a las organizaciones criminales transnacionales no es el uso unilateral de la fuerza, es a través del respeto a la ley, la cooperación multilateral y, por sobre todo, poniendo la vida humana en el centro de todas esas actividades. Muchas gracias. Oiga, qué buena esa intervención, no sé ustedes qué piensen, interesante, es un gobierno digno, y ese bombardear lanchas es querer ocultar a los verdaderos narcos, o si no, pues que le pregunten a Narco Rubio, ¿no? Bueno, esperamos que hayan escuchado esa intervención, ojalá lo hayan hecho, porque con el liderazgo del presidente Gustavo Petro, entonces las fuerzas militares y de policía han incautado 2.672 toneladas de polvo blanco que equivalen a 2.652 kilos, que a su vez representan 26.000 millones de dosis que no llegaron ni a los Estados Unidos ni a Europa. Creo que ese es un dato impresionante. Impresionante. Y precisamente estoy acá revisando la cuenta de Gustavo Petro. Ha posteado esto hace pocos minutos. Precisamente, dice la FM, se debe gestionar la salida del presidente Petro de la lista Clinton, ex canciller Murillo. Y Gustavo Petro cita esa noticia. Se inicia una campaña mundial para que la lista OFAC no se use para apagar la libertad de pensamiento crítica y la soberanía y la multilateralidad de los pueblos. Invito a la sociedad estadounidense a participar de ella. Un post reciente, pues que nos queda bien aquí, entonces, en esto que estamos hablando hasta el momento, ¿no? Bueno, pues era importante, llevamos ya bastante de parte del video con estos temas, noticias positivas, 10 logros que destaca RTBC, nosotros le damos visibilidad y también pues por supuesto esa intervención del canciller, él es el embajador de Colombia ante el Consejo Permanente de la OEA, Luis Ernesto Vargas Silva. Me pareció importante traerla, 7 minutos donde se demuestran datos reales, datos que son ciertos. Bueno. Pasamos entonces a otra noticia. Vieron por ahí también en la miniatura a Gustavo Petro con una luz roja excelente, una fotografía que ha publicado la presidencia, que tiene que ver con el galeón San José. Ayer veíamos la posición de Salud Hernández, ¿no? Que hágame el favor. Yo después incluso de terminar el video me decía, oiga, hágame el bendito favor. ¿Cómo es que puede ser una persona tan bruta? ¿O es que esto lo hacen es de aposta para generar controversia?
pero también decía yo, no, ese es el pensamiento de la franquista enfermedad Hernández. Pero bueno, independientemente de eso, el galeón San José empieza a revelar sus secretos tras 17 años bajo el mar. Y aquí, pues obviamente tenemos que hacer también énfasis y darle visibilidad a este hallazgo arqueológico importantísimo para el país. Dice Gustavo Petro, para que usted vea cómo se hace una Colombia grande, ¿por qué no vale la pena matarnos entre nosotros? Este es el esfuerzo de hombres y mujeres del ICANN y de la Armada Nacional que lograron innovar tecnológicamente con electrónica y mecatrónica, hacer máquinas, gritar y llorar de la emoción para devolverle a Colombia su historia, su memoria. Esfuerzo de hombres y mujeres que lograron innovaciones tecnológicas colombianos. Sí, somos capaces de eso y de muchísimo más. Devolverle a Colombia su memoria. Así salen los objetos del galeón San José sumergidos en la batalla a 612 metros de profundidad. Ha publicado la presidencia un video. El video es este. Ahí ven las monedas. Les dicen macuquinas, ¿no? Yo sí, qué pena. Aparte de toda nuestra memoria histórica, de estos hallazgos históricos de devolverle a Colombia su memoria, yo destaco la tecnología, esa innovación tecnológica hecha en nuestro país con electrónica y mecatrónica. Muchas veces vemos jóvenes colombianos participando en diferentes concursos internacionales de robótica, mecatrónica y siempre quedan en los primeros puestos, ganándole a potencias, que supuestamente ellos son los que pueden, ¿no? Y como esa mentalidad, no es que aquí en Colombia, no es que aquí, no, eso aquí que van, no, eso toca traerlo importado, eso no. Vean, ese ejemplo, y por eso destacamos esto y destacamos el post de Gustavo Petro que dice, para que usted vea
¿Cómo se hace una Colombia grande? ¿Y por qué? No vale la pena matarnos entre nosotros. Aprovechemos ese talento en muchos campos. ¿Por qué? Allá sí y aquí no. Pues no, aquí también lo hacemos y lo podemos hacer incluso mejor, sin estar arrodillados a nadie. Eso me parece importantísimo y lo destacaré siempre, porque esa es nuestra Colombia, ese es nuestro país. Es que somos capaces de muchas cosas. Necesitamos el apoyo de un Estado y tirar para adelante, en vez de utilizar esa imaginación para pasar por encima del otro, para ir por lo mío. Y que el otro me vale 3 tiras. Ese pensamiento, ese chip, es el que tenemos que cambiar también, ¿no? Y por supuesto, como me escribieron también por ahí en los comentarios, dejar de normalizar la corrupción. Uno siempre habla con la gente, oiga, es que, no, pero es que aquí, no, pero es que aquí, no, pero es que aquí, es que aquí, es que aquí, eso es así, eso es así. No. Que puede sonar iluso, lo que sea. Puedo recibir críticas por lo que digo, pero tenemos que acostumbrarnos a luchar contra la burocracia. Tenemos que acostumbrarnos a vivir arrodillados acá ante todo el mundo también. No, yo por lo menos no pienso así y no voy a cambiar mi forma de pensar. Los objetos del galeón San José Cartagena después de la batalla del Caribe entre ingleses y españoles hace 300 años vuelven a la superficie y aquí vemos a nuestro Gustavo Petro también en esa expedición donde le están mostrando los resultados, las formas, cómo se lograron, miren. Ahí está nuestro presi. Esa gorra de la Armada también está genial. Aunque, ay, ando creído con mi gorra. Ahí vemos a Petrovsky. No les puedo poner el audio porque obviamente ya lo saben ustedes, musiquita que tiene copyright. ¿Y qué más imágenes? Acá vemos el Ministerio de Cultura en el marco de la segunda fase del proyecto de investigación hacia el corazón del Galeón San José. El 19 de noviembre del 2025 el Estado colombiano presentó en Cartagena de India los 5 objetos arqueológicos recolectados del contexto del área arqueológica protegida del Galeón San José. Vimos el video, aquí vemos esas imágenes y la gente se pregunta también, ay perdón, ustedes no lo están viendo, disculpen, aquí vemos las imágenes pero no cambia, ahora sí, me estaba fallando acá. Vean, más imágenes. Mírenlas. Las monedas, macuquinas. Las macuquinas. Y la salud diciendo, como decían ayer, no, es que eso fue que lo trajeron de España, vinieron a pasear aquí con todo esto. ¿Será gilipollas, como dicen ellos mismos? Vean eso. Esto es muy importante para el país, por supuesto. Qué bueno que esto se haya dado también en este gobierno, el gobierno del cambio, ¿no? Aquí vemos la imagen, esa imagen que utilizamos para la foto, para la miniatura, una foto de la presidencia de la República. Aquí vemos también más imágenes de Gustavo Petro. Vea, con esos hallazgos. Increíble, increíble. Nos alegra mucho. Ay, ustedes no lo están viendo, esto me está fallando. Disculpen, vea, vuelvo y lo pongo. Porque de verdad, muy importante esto para nuestro país, ¿no? Aquí lo vemos. En fin, muy buenas noticias. Bueno, pero tenemos que seguir avanzando y tomamos también todo lo que leímos al principio del video, esos 10 puntos que destaca RTBC y que nosotros obviamente también compartimos esa visión de RTBC destacando 10 logros importantes que se han dado en el gobierno del cambio. Pero también en esa lectura nos dimos cuenta y todo lo hemos visto, hicimos el énfasis en la elección importante que tenemos del Senado y la Cámara de Representantes de llenar esas sillas de ese Congreso de gente decente. Hemos visto cómo nos han paralizado todas nuestras transformaciones, las transformaciones por lo que nosotros votamos. Es que es increíble. Votamos para que se transforme el país, se transforme la salud, se transforme la pensión, se transforme el sistema laboral en Colombia, pero después no votamos para los congresistas. Error garrafal. Garrafal. Creo que la lección está aprendida y esperamos que esta vez cumplamos con esa meta. Pero viendo todo eso, Gustavo Petro ha revivido un post
de Antonio Sanguino del año 2020 y tenemos que hablar de la transformación al sistema de salud. ¿Cómo es posible lo que ya sabemos, ¿no? Keralty Sanitas, miren esto, donó 50 millones de pesos a la campaña de Fabio Aristizábal, que después se convirtió en el superintendente de salud de Iván Duque. Y ahora lo vemos, defendiendo a capa y espada las EPS, que no se transforme el sistema de salud, que ese sistema de salud ha salvado cantidades de vidas, las habrá salvado, pero también ese sistema de salud ha permitido y ha sido cómplice de la muerte de millones de colombianos. Ustedes, seguramente muchos de ustedes han sufrido eso. Ustedes ya lo saben, a mí me pasó. Como el paseo de la muerte y como el tema con mi mamá. Entonces, que uno vea que una empresa española que no actúa, y allá ahorita vamos a ver cómo un artículo del propio España denuncia la actuación de Keralty. 50 millones de pesos a la campaña de Fabio Aristizábal. Está prohibido que extranjeros donen a campañas políticas, pero no pasa absolutamente nada. ¿Cómo es posible que, habiéndose comprobado todo este tema, ¿no? Dice acá Gustavo Petro, para mí no ha sido un principio permanente, no solo porque está prohibido por nuestra Constitución, sino porque es venderse a intereses extranjeros. Y ahí cita Antonio Sanguino, como lo vemos, un post del 18 de junio del 2020. Fabio Aristizábal, aquí entramos a la cuenta de X, el presidente miente en su alocución, en mi deber, los datos, defendiendo las EPS. Las muertes, a ver qué más dice, toda mi solidaridad con la organización Pacientes, que Wilson Arias también la ha denunciado, y ahí sale Briceño. En fin, esos son los personajes que ahora están encargados y con esas instituciones que defienden a las EPS. Pero ¿cómo es posible que, sabiendo lo que sabemos, por ejemplo, revivimos esto? ¿Democracia es acaso que bancos y EPS financien a los partidos políticos para que después esos partidos legislen al gusto de aquellos o hagan control político a la medida de sus pedidos? No dejemos perder el nombre de los partidos financiados por Sarmiento Angulo y por Keralty. Si esto está prohibido por la Constitución, ¿qué sanciones han tenido? Nada. Personerías jurídicas la tienen todos. Por ejemplo, ese partido Oxígeno, el de la Tumbacatres. ¿Cómo es posible que un partido de esos tenga personería jurídica? Pero no, aquí no pasa absolutamente nada. Y miren estos datos, los revivimos entonces. El Partido Liberal, 4.100 millones de pesos. ¿Qué es esa grosería? ¿3.000 millones? ¿Qué es esa grosería? Y no pasa nada, no pasó absolutamente nada. Pero ojo, que no solamente es acá en Colombia. Como lo dice Wilson Arias y lo publica, Keralty siendo Keralty, no solo en Colombia. Y nos vamos para Ordago, es un medio español del País Vasco. Los altos cargos de Keralty son viejos conocidos del poder vasco. Es la empresa en la que recaló el consejero de salud del gobierno vasco, Jon Darpón, cuando dimitió por el escándalo de las OPE en Osakitzeta. Joseba Grajales, una de las 100 personas más ricas de España, y el ex vicelendakari Jon Asua, fundador de consultoras alineadas con el Partido Nacionalista Vasco, completan la lista. Repetimos, es un medio español. Los gestores que llevan años participando en el desmantelamiento de la sanidad pública vasca se han lanzado a replicar sus formas. Escuchen. Los gestores que llevan años participando en el desmantelamiento de la sanidad pública vasca, el sistema de salud en el País Vasco. El grupo vasco Keralty opera en Sudamérica y también en México, en los Estados Unidos, de la mano de aseguradoras privadas que monopolizan allí el mercado de la salud. En Euskadi, con apoyo de la financiación pública, Keralty ha impulsado un cambio de paradigma en los cuidados para clasificar al paciente como cliente y consumidor. Su actividad, además, se encuentra vinculada a varias sociedades que figuran en los llamados papeles de Panamá. Y en Colombia no pasa absolutamente nada. Así financian empresas extranjeras compran medios
colombianos, como el grupo Prisa español, utilizan el espectro, ¿cómo es? El espectro electromagnético para atacar, para mentir, para defender sus propios intereses. ¿Eso dónde se ha visto? Y no pasa absolutamente nada. También vemos que empresas colombianas, ¿no? Las azucareras y todo eso que no quieren que se presente ese proyecto de ley de las bebidas azucaradas y todo este tema, son los mismos que patrocinan entonces a Ardilalu, le patrocina a Julana, Sutana, Merengano y a Perencejo. ¿Para qué? Para que vayan y voten en contra de todas las transformaciones, de los pasos que han dado otros países, pero que aquí en Colombia seguimos en el atraso por esa gente. Esos que quieren volver al poder. Esto es impresionante. Contratos públicos, puertas giratorias en el grupo Keralty. Keralty es la empresa en la que recaló el consejero de salud del gobierno vasco, John Darpón, cuando se vio obligado a dimitir por el conocido como escándalo de las OPE en Osakitzeta. Darpón lideraba la consejería en 2016-2017 cuando se cometieron ciertas irregularidades en la gestión de la oferta pública de empleo OPE. Si bien la juez descartó que existieran indicios suficientes para imputarle 4 delitos penales, la reprobación a la que iba a ser sometido en el Parlamento vasco acarreó su dimisión. Y así vemos, acabamos. Tras la incorporación de este exalto cargo del gobierno vasco a Keralty, la oposición solicitó un pronunciamiento de la Comisión de Ética, cuyos miembros 3 de los 5 pertenecen al gobierno. No observaron irregularidad alguna. La red de empresas relacionadas con el grupo Keralty había recibido 2.113.443 euros entre 2016 y 2019, procedentes en su mayoría de la Consejería de Desarrollo Económico del gobierno vasco. Concretamente, a través de fondos de impulso a la innovación como el programa tal. Esto es increíble, de verdad. Y lo que más triste es, vea, ahí está, Keralty siendo Keralty. No voy a leer todo el artículo, pero ya nomás con el título, Keralty, la empresa de altos cargos del Partido Nacionalista Vasco que abandera el desmantelamiento de la sanidad pública a nivel internacional. Y aquí, en Sudamérica, hacen lo que se les da la gana. Ven al paciente, ¿no? Como un cliente, como un consumidor. Y así es que se ha manejado. Claro, aquí en Colombia llegó a donde era, ¿no? A donde era. Todo el negocio que tienen montado. Impresionante. Y la sociedad colombiana, calladita. Triste estos casos, ¿no? Llegamos así, entonces, a las ñapitas. Cada uno de verdad. A las ñapitas, al vendaje, al bonus track que tenemos siempre en nuestros contenidos aquí en Colombia con C. Muy contentos, primer ñapita, muy contentos con esa distinción a la revista Raya, que ganó su primer Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar. Hace 3 años la revista nació con la idea firme de ser una alternativa real para Colombia y el continente, y poco a poco lo hemos logrado. Hoy ese propósito es cada vez más real, pues nuestras audiencias agradecen todos los días ese contenido distinto con sello propio que trae consigo las voces de quienes no tienen voz traducidas a un lenguaje universal. De verdad que nos alegramos por la revista Raya, por Edison Bolaños, su director. A ver, escuchémoslo un poquito. Hace 3 años, la revista Raya nació con la firme idea de ser una alternativa real para Colombia y el continente, y poco a poco lo hemos logrado. Hoy ese propósito es cada vez más real, pues nuestras audiencias agradecen todos los días ese contenido distinto, con sello propio, que trae consigo las voces de quienes no tienen voz, traducidas a un lenguaje universal. Nos alegramos entonces mucho por la revista Raya. Aquí también nos basamos en muchas de sus investigaciones para también crear nuestros contenidos y dar esa visibilidad a este gran trabajo que hace la revista en cabeza de su propio director, Edison Bolaños. Así que la primera ñapita tenía que ser, por supuesto, para ellos. Felicitaciones, revista Raya. Aquí entramos, siguiente ñapita. Espere que es que acabo de ver algo por aquí. Lo voy a poner acá, no estaba en las ñapitas, pero lo traemos inmediatamente. A ver. Listo, aquí está. Vamos entonces.
publica Equico, un post que se ha hecho viral, ¿no? Una imagen gráfica que se ha hecho viral. Ahí vemos a esta mujer. Dice, mal tiempo. Es un meme, ¿no? El presidente, esto es ironía, esto es en sarcasmo, porque de verdad hay que hacer la aclaración, ¿no? Pero vean esto. El presidente Gustavo Petro amenazó a las disidencias de las FARC con enviarles nuevamente a Ingrid Betancourt si continúan atacando a la población civil. Las FARC respondieron que eso sería un crimen de lesa humanidad contra ellos. Y repetimos, en este sarcasmo, miren la respuesta creada con inteligencia artificial. Hay que aclararlo. Estas imágenes son creadas y hechas con inteligencia artificial. Escuchen. ¡No, por favor! ¡Nos rendimos sin condición! Y precisamente, hablando de Ingrid Betancourt y ya colocándonos un poco más serios, ayer vimos esa denuncia que hizo Levi Rincón, que había sido atacado en la zona del Salitre, ¿no? En un restaurante aquí en la ciudad de Bogotá. Vimos esa denuncia y estábamos pendientes de más ampliación. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que Levi le dijo a esa señora? Y por lo cual reaccionaron los escoltas y el equipo de seguridad y ese candidato que fue el que le pegó a Levi. Levi publica, ¿le dolió que la mandara a buscarse un trabajo honesto? Si todo el país sabe que venís cada 4 años a recoger plata para devolverte a París, deje de vivir de la reposición de votos y de estafar colombianos. Embustera, parásita y mediocre. Le responde al post de Ingrid que dice, el que debería renunciar a los contratos con el gobierno por ética y credibilidad es usted, Levi Rincón. Deje de apoyar guerrilleros. Y vuelve y lo dice. Ayer estábamos también pendientes porque sabemos que Miguel Ángel del Río es el abogado de Levi. Miguel Ángel ayer reposteó la denuncia de Levi. Entonces pensamos que se van a tomar acciones. Lo pensamos nosotros. No sabemos si eso vaya a darse. Porque lo que está viviendo Miguel Ángel, hágame el favor. Enviamos también nuestro apoyo y nuestra fuerza para Miguel Ángel del Río. Entonces le dice Levi, deje de apoyar guerrilleros y renuncia a la grosería. Desmovilice su lenguaje y su agresividad personal. Usted tiene una de las bocas más sucias de Colombia. Ay, Dios, ¿cómo es que le dice Levi? Embustera, parásita y mediocre. Una señora que es lo más cínico, que viene cada 4 años a Colombia para quemarse, porque nadie le copia nada a esa mujer, para negociar avales, obtiene plata por reposición de votos, luego se va a París a vivir sabroso, y ese negocio hay que acabarlo porque no podemos seguir manteniendo parásitos como usted. ¿Qué tal esa mujer hablando de ética? ¿Ah? Es que es el cinismo llevado al extremo. Las situaciones que se ven acá en Colombia, ¿no? El cinismo, y por cierto, está cayendo un vendaval en estos momentos acá en Bogotá. Impresionante. Aquí lo estoy viendo por la ventana. ¡Qué cantidad de agua! Dios, Dios, Dios. En Bogotá, en un día tienes todas las estaciones. Pero volvemos entonces a Levi. Y ha publicado un video que estamos pendientes. Que nos cuente qué fue lo que pasó. El video es este. Que acá en Colombia los políticos y sobre todo los ex policías retirados creen que tienen el derecho de ir agrediendo personas, mandando a su esquema de seguridad combinado entre otros policías y miembros de la ONP para agredir a la gente también. El señor, y hablo en estos momentos del señor John Frank Pinchao, candidato al Senado por el partido Oxígeno de Ingrid Betancourt, que estaba en un restaurante en el Salitre de Bogotá llamado Cosette, y el señor pues me agredió, me acaba de pegar un cabezazo por la espalda y se entra como si no hubiese hecho nada, mandando a por lo menos 9 o 10 miembros de su esquema de seguridad a que solucionen el problema por él. Como todo policía retirado, hay que decir, como todo paraco, como todo candidato del partido Oxígeno, me pegó por la espalda un cabezazo el señor. No quiso responder, no quiso poner la cara, pero me parece a mí parece a mí que es lo debido venir a denunciarlo acá, ¿no?
al señor se le llamó, se le dijo venga y lo hace de nuevo a ver si es capaz. No, se escondió detrás de sus escoltas y no quiso volver a poner la cara. A ver, cuando uno quiere adquirir un compromiso político, cuando uno quiere llegar a ser mantenido por los colombianos recibiendo plata del erario y de los impuestos, de la gente que vota por él y de la que no vota por él, lo mínimo que uno tiene que tener es decencia, ¿no? Frente al disenso, frente al debate, frente a la postura política ajena que tenga el otro, ¿no? O diferente que tenga el otro, no salir a agredir gente por la espalda, pues como un criminal. Al señor John Fran Pinchado le voy a poner su denuncia claramente por lesiones personales, pero al mismo tiempo me va a tomar la ligereza de postearlo en mis redes sociales, a ver si le quedan ganas de seguir comportándose como una bestia, como un animal y como un paraco, ¿no? El señor fue miembro de la Policía Nacional, ya les digo precisamente qué cargo tuvo, y al parecer no le da vergüenza ser lo que es, ¿no? El señor fue subintendente de la Policía Nacional. Alrededor de él habían otros policías que amenazaban con judicializarme simplemente porque le dije al señor que cuál era la razón por haberme pegado un cabezazo. Los videos del restaurante tienen que estar, se grabó un video, la persona con la que yo iba grabó otro video, y yo si quisiera pedirle por lo menos a la señora Ingrid Betancourt, que es la dueña y líder del partido, que viene cada 4 años acá a hacer plata con la reposición de votos, que se pronuncie frente al miembro de su partido o al candidato de su partido y pedirle por favor que por lo menos renuncie, ¿no? Una bestia de estos, un criminal de estos, un paramilitar de estos, no puede estar ocupando cargos públicos, no puede estar pretendiendo vivir del erario y no puede andar por la vida agrediendo a la gente que no piensa como él y sobre todo haciéndolo por la espalda como los cobardes. Ahí está el video que estábamos esperando de Levi Rincón, que nos cuenta qué es lo que ha ocurrido. Lo anuncia entonces, ya lo confirmamos, se van a tomar acciones legales. Y lo que digo yo, ayer lo reposteó Miguel Ángel del Río es el abogado de ley. Listo, pues esperemos a ver qué ocurre. Y ya, cerrando este contenido, la última ñapita que traemos, un post de Gustavo Petro que habla de Verónica Alcócer. Verónica no deriva ingresos públicos. Vive por ahora en 40 metros cuadrados arrendados. No es residente en Suecia. Hizo un curso en inglés intensivo allí. Es ciudadana europea. Tiene derechos como cualquier ciudadano europeo, incluso a su intimidad violada. Puede trabajar en Europa si quiere. Su inclusión en la OFAC, arbitraria y grosera, hecha por el gobierno del Colorado del Norte, no le impide ese derecho. Lo que han logrado con ella es que no pueda ver a sus hijas. Ayer también vimos la denuncia que hacía Gustavo Petro. El Colorado del Norte, para atemorizar a Gustavo Petro, rompió la unidad entre una madre y sus hijas, que son mis hijas. Lo ha hecho con miles de familias latinoamericanas en los Estados Unidos. La virulencia de la prensa y los líderes de la extrema derecha colombiana es porque creyeron que Verónica iba a ser la candidata presidencial de mi movimiento y buscaron, a como dio lugar y de la manera más sucia, destruirla. Verónica es una mujer libre. Nada tiene que ver Verónica con el contrato de SAP. El contrato con SAP puede ser visto sin problema en todos sus componentes para compararlo con las demás ventas del SAP en el mundo. Mis hijas e hijos no han tomado ni tomarán un solo peso del erario mientras gobierne. Como demuestro en mis cuentas bancarias dadas a conocer en mi declaración de renta, solo vivo de mi sueldo. Pueden encontrar muchas fotos mías y de quienes han sido parte de mi familia con reyes, príncipes, princesas, condesas, empresarios muy adinerados del mundo, emires, jeques, pero lo que más verán son las que me tomo con mi gente trabajadora y estudiosa. Ninguna foto con el ñeñe, ningún obituario de Pablo Escobar, ningún caballo de los Ochoa, ningún dólar del narcotráfico en mis cuentas. Pueden comprobarlo, están a su disposición. No tengo empresas y ahorros fuera de mi casa aún hipotecada. No me interesa ser un codicioso multimillonario. Me interesa que mi pensamiento llevado a la práctica y al acumulado de la lucha de mi pueblo que ha vivido un genocidio, que vive en el país de la belleza, pueda seguir en manos mías y de otros, que no nos volvamos legiones en todo el mundo y que cambiemos la historia. En estas Navidades que podrán ser festejadas en el momento de mayor prosperidad del pueblo colombiano en este siglo, podrán analizar si es mejor seguir adelante hacia la prosperidad y la democracia o nos devolvemos a la gobernanza paramilitar. Ya tiene
un muy representativo candidato. Colombia libre y pa'lante. Muy bien, ese post de Gustavo Petro citando a Beto Coral, que decía que es infame lo que está pasando con la esposa del presidente Gustavo Petro. Infame, totalmente infame. Como compartimos esta opinión de Beto, no compartimos muchas opiniones a veces también de Beto, es libre de ser su expresión, nosotros también somos libres de compartir o no las posiciones de Beto Coral. Pero en este caso estamos total y plenamente de acuerdo. Y hablando de los Gripen, ya que vamos cerrando el video, publica El Colombiano, ¿no? Lo dice El Colombiano, que es un medio de esa oposición. ¿Por qué por qué Colombia pagó más por los aviones Gripen que Tailandia, por ejemplo? Porque su contrato incluye más offsets industriales, proyectos sociales. Esto lo vivimos y lo leímos anteriormente. Y transferencia tecnológica. Además, Tailandia ya tenía infraestructura y soporte previo desde compras anteriores. Lo dice el mismo Pasquín del Colombiano. Para el análisis Canadá escoge entre los F-35 y los Gripen, ha escogido Gripen. Una alianza para el desarrollo de la industria aeronáutica entre Canadá y Brasil y Colombia sería de gran importancia para entrar a la industria de alto avance tecnológico. Y cita Gustavo Petro este post donde SAP afirma que la Fuerza Aérea de Canadá podrá tener Gripes, aviones de combate, en tan solo 3 años. Con eso cerramos entonces ya este video. Lo hemos hecho un poco largo, pero era importante para nosotros también darle visibilidad sobre todo a los puntos, a los logros, los avances que ha tenido este gobierno, el gobierno del cambio, y que muchas veces pasan desapercibidos. 10 logros claves del gobierno del presidente Gustavo Petro en el 2025. Llegamos así al final de este contenido, esperamos que haya sido de su agrado. Nos vemos entonces en la próxima. Les enviamos un abrazote ancestral desde Bogotá, la lluviosa, tormentosa Bogotá, que está cayendo una de esas bravas aquí en Bogotá. Dios mío, qué variedad de climas las que se presentan acá en Bogotá. Como me dijeron ayer, bienvenido a Bogotá, que me pegué una lavada ayer, así, a esta hora también. Entonces, nos vemos en la próxima. Abrazos ancestrales, miles de bendiciones para todos. Feliz resto de día, feliz fin de semana y ya lo dije, nos vemos en la próxima. Suscríbanse al canal si no lo han hecho. Esta es Colombia con C. Uy, qué trueno. Aquí estamos convencidos que otra Colombia es posible y lo vamos a lograr y la vamos a seguir transformando con nuestro candidato Iván Cepeda. Nos vemos en la próxima. Chao.